Hola, ¿qué tal, chiquillos? En esta semanita vamos a continuar, ¿cierto?, con nuestro estudio de los tipos de concentración. Vamos a pasar ya, nos quedaría una clase más de tipos de concentración y ahí vamos a ver dos juntas que son un poco más diferentes. Y ahora nos vamos a quedar con lo que es la concentración molal, diferente a molar, ¿ya? No confundir molar y molal. La concentración molar era mol por litro de cierta solución. En este caso, la concentración molal es mol por kilogramo de solvente, ¿ya? Por lo tanto, en este caso, ¿cierto? Es por kilo y solamente del solvente, no de la solución, ¿ya? Solo del solvente. Para comenzar, eh, una frase de Isaac Asimov, quien fue un bioquímico y escritor ruso. Escribió libros bastante buenos, bastante conocidos. Los invito a leer la obra de Isaac Asimov en literatura de ciencia ficción. Tiene un libro muy famoso que se llama Fundación, que es bastante bueno, la verdad, se lo recomiendo. Así que si les gusta la literatura de ciencia ficción, robots, futuro, etcétera, etcétera, Isaac Asimov es un buen pasatiempo para esta cuarentena. El señor dijo: un sutil pensamiento erróneo puede dar lugar a una indagación fructífera que revela verdades de gran valor. El valor, chicos, cierto, del error, el valor de equivocarse, el valor de encontrar los errores y utilizarlos como un trampolín para la búsqueda de la verdad, ¿sí? Podemos equivocarnos, es normal, es humano. Lo importante, ¿cierto?, es que también de eso podemos obtener, ¿cierto?, o nos puede dar lugar o ser el puntapié inicial para una indagación fructífera que revela verdad, ¿sí? Nos puede permitir eh, darnos la fuerza para encontrar esta verdad, ¿ya? Así que invitarlos a utilizar sus errores, a utilizar sus fallas como un trampolín para la búsqueda de nuevas verdades, de nuevos conocimientos de mayor valor. Bueno, chicos, bastante simple, ¿cierto? La concentración molal va a ser el N del soluto o moles del soluto dividido por M del solvente, ¿cierto?, en kilogramos, expresada en kilos. M, ¿cierto?, siendo la masa del solvente. Entonces, moles de soluto dividido kilogramos de solvente. Veamos cómo esto se aplica. Tenemos, cierto, este ejemplo de cálculo y nos dice: supongamos que se tienen 3 mol de ácido clorhídrico disueltos en 500 gramos de agua. Calculemos la molalidad de la solución. Lo primero que debemos hacer, recordemos, cierto, leer detenidamente y saber qué nos pregunta. Nuevamente, entonces dice: supongamos que tenemos 3 mol de ácido clorhídrico disueltos, ¿cierto?, en 500 gramos de agua. Calcule la molalidad. Ok, identificar incógnita y la información con la que se cuenta. Pregunta la molalidad, ¿ya? Entonces va a ser moles de soluto dividido la masa expresada en kilogramos. Datos: moles de soluto, 3 mol de ácido clorhídrico que se disolvieron. Por lo tanto, acá tenemos nuestro soluto, 3 mol de ácido clorhídrico, y la masa del solvente 500 gramos, que es lo mismo que decir medio kilo. O sea, aquí se dividió en 1000, ¿cierto? 500 dividido en 1000, porque un kilogramo posee 1000 gramos. Luego simplemente debemos reemplazar y, ¿cierto?, con eso estamos listos. Reemplazamos entonces. 3 mol dividido en 0.5 nos da 6 mol dividido kilogramos. Esto significa que en cada kilogramo de agua hay 6 mol de ácido clorhídrico, ¿ya? Veamos otros ejemplos de cálculo. Usted mezcla 4 mol de sal
en 1250 gramos de agua. Determine la concentración molal de la sal. Entonces nuevamente tenemos que identificar, ¿cierto? Leer bien, identificar qué se nos pregunta. En este caso, ¿cierto? Se nos pide determinar la concentración molar. Tenemos de soluto los 4 mol de sal y de solvente los 1250 gramos de agua, que eso al dividirlo en 1000, ¿cierto? Nos da 1,25 kilogramos, ¿cierto? De agua. ¿Cómo se resuelve? Colocamos la fórmula, ¿cierto? 4 mol dividido 1,25 nos da 3,2 mol dividido kilogramo. Esa es nuestra unidad de medida. Ahora bien, sería lo ideal que ustedes intenten de desarrollar este ejercicio por su cuenta y luego vean si su respuesta fue la misma que la mía o no, ¿ya? Dice, ¿en cuántos kilogramos de agua se deben mezclar 3 moles de una sustancia para obtener una concentración de 0,55 mol dividido en kilogramo? Entonces, chiquillos, los invito a pausar el video y tratar de desarrollar el ejercicio. Ok, ahora lo voy a ir mostrando. Lo primero que debemos hacer es lo mismo, ¿cierto? Identificar qué se nos pide. En este caso no es la concentración molar, porque nos la dieron, sino los kilos de solvente, porque nos dice que tenemos 3 moles de soluto. Entonces, ¿qué tenemos? Soluto, ¿cierto? 3 moles de una sustancia desconocida. Solvente, no lo sabemos, cantidad desconocida de agua. Luego tenemos, ¿cierto? La solución del problema. Y en este caso, ¿qué se debe hacer? Tenemos escribir la fórmula tal cual, 3 mol dividido en X cantidad, ¿cierto? De agua, X kilogramos, que nos va a dar como resultado 0,55. Entonces ahora debemos despejar X. Por lo tanto, esto pasa multiplicando y esto que está acá pasa dividiendo y nos queda 3 mol dividido 0,55. Mol con mol, ¿cierto? Se elimina la unidad de medida y nos queda 3 dividido 0,55, que es lo mismo que decir 5,45 kilogramos de agua. Espero, chiquillos, ustedes hayan podido llegar a este resultado. Si no, vean nuevamente el video, traten de hacer nuevamente el problema, ¿ya? Para esta semana nosotros vamos a utilizar un formato online para las preguntas. Así va a ser más fácil que ustedes puedan responder y yo revisar. Van a hacer un par de preguntas. Modalidad, utiliza en su cálculo los kilogramos de qué cosa. Si tengo 1500 gramos, ¿a cuántos kilogramos corresponde? Un poco de transformación, ¿cierto? Aquí les planteo un problema y el paso a paso de cómo se desarrolla. ¿Cuál es el solvente? Y, ¿cierto? La medida necesaria para el cálculo, cuál es el soluto y la cantidad, ¿cierto? ¿Qué cantidades nos da el problema? Plantear el ejercicio y finalmente desarrollar el ejercicio. Ok, chicos, eso sería por esta semana. Nos vemos en la clase en vivo. Un dato importante es que yo voy a cortar, ¿cierto?, las respuestas del formulario el día de la clase. O sea, el día de la clase ustedes ya deberían haber respondido estas preguntitas. ¿Por qué? Porque yo les voy a dar las respuestas ese día. Así que eso, muchachos, espero se encuentren muy bien y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.